De tu palabra, para poder entender, Señor, de aquellas cosas que tú nos has llamado, aquellas cosas que tú nos exhortas, nos animas, nos confrontas y nos retas para poder caminar, Señor, en el agrado de tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Esta porción es bastante conocida por los lectores, por los que hemos leído ya algún tiempo la Escritura, pero de aquí vamos a sacar la enseñanza esta noche, a manera de que usted se vaya edificado, se vaya bendecido. Dice la palabra del Señor, versículo 18 en adelante, verso 15, más bien 15, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Nosotros conocemos, pienso en el camino de los negadores, pienso en ese camino que han tomado los negadores o los que niegan algo que se está asegurando, que se está diciendo. Pero no solamente observo el camino de los negadores, sino que observo la restauración de ellos. Y aquí encontramos un interrogatorio, una conversación. Aquí vemos el amor reflejado en el interrogatorio, en las preguntas. El amor es Jesús. El amor y el negador. Dos cosas o dos elementos o dos personajes están frente a frente. El amor vivo de Dios y el negador evidente, la persona que está escuchando el interrogatorio. Pero me llama la atención que el que interroga es el amor de Dios, porque lo está interrogando con misericordia.
no es para estropearle, no es para aniquilarlo, no es para avergonzarlo, sino que para reivindicarlo, sino que es para restaurarlo. Hay veces cuando el Señor hace preguntas a través de la palabra o a través de una profeta o de un profeta, y nos hace una pregunta a nosotros y nos confronta, nos encara el Señor. No lo hace a la manera de avergonzarnos o señalarnos, sino que a la manera de que debemos entender nosotros de que estamos necesitados de una restauración. Pero el momento, ¿verdad?, la persona se va a sentir confrontada, se va a sentir mal. Pero este interrogatorio es entre el amor y el negador. Pero esta escena nos habla a nosotros de aquel amor restaurador, de aquel amor bueno de Dios, de aquel amor divino que no es para hacernos sentir mal. El amor de Dios nunca lo va a hacer sentir mal a usted, sino que el amor de Dios lo va a llevar a lugares, pastos delicados, a lugares de reposos, por sendas de inconstancia, por sendas de incredulidad. Al contrario, el amor de Dios nos va a llevar a lugares sorprendentes, a lugares quizás que ni nosotros podemos imaginarnos, a lugares que nos va a sorprender el Señor, así como llevó a mucha gente ese amor, queriendo ellos y pensar que palo les iba a caer, ¿verdad?, por causa de su vida. Lo que Dios hizo a través de Cristo es arrullarlos, amarlos, acariciarlos, darles una palabra de esperanza. Y no, el evangelio son buenas nuevas para el ser humano. El evangelio son buenas noticias para la vida material, espiritual, secular, para la vida íntegra, para el ser humano íntegro. Las buenas nuevas abarcan un todo de bienestar, un todo que nos lleva a nosotros a conocer más profundamente el amor de Dios. Pero note usted que este es el camino de los negadores, reflejada en Pedro. El camino de los negadores, como ejemplo, la vida de Pedro. El camino de los negadores, persona que oyó la voz de Dios, que vio los milagros de Cristo, que oyó las palabras maravillosas de Jesús. De aquel hombre que escuchó esas palabras, no te lo reveló carne ni sangre. De aquel hombre que escuchó maravillas, que vio maravillas, que pudo presenciar, hermano, vivamente los procesos de Dios cuando iban en la barca, cuando pudo él sentir que se hundía, cuando dudó, pero caminó sobre las aguas. Ese hombre que sus sentidos fueron trastocados, su vida íntegra había sido de bendición, fue un negador. El camino de los negadores muchas veces, hermano, es un camino de arenilla, es un camino de lodazal, es un camino peligroso. Cuando se comienza a negar las cosas evidentes que todo ojo vio, hermano, y todo oído oyó, las maravillas del Señor, y negar es como que usted niegue que es cristiano evangélico. Es como que usted niegue que no cree en Cristo. Es como que usted diga, mire, se está negando. El camino de los negadores es un camino tortuoso. Es el camino de la tristeza, el camino de los negadores. Lejos, hermanos, sea de nosotros, y que el Señor nos guarde en el nombre de Jesús, que, hermanos, nosotros no neguemos las cosas que hemos visto y hemos oído, las promesas del Señor cumplidas, las provisiones de Dios, que nunca se nos olvide, mucho menos querer negar esto. Que Dios la guarde a usted y lo guarde a usted y a mí también.
Pero note que aquí hay una restauración. Pero antes de entrar en materia de Pedro, sino que según la palabra, en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, acompáñenme por favor, iglesia. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 5:8. Dice la palabra del Señor: si alguno no provee para los suyos, y mayormente a los de su casa, ha negado la fe. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente a los de su casa, ha negado la fe. ¿Cuál es el camino de los negadores? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el rasgo, hermano, de los negadores, de los que van a ir negando las cosas sobrenaturales, las cosas divinas? Podemos proveer materialmente a los de la casa, pero también podremos proveer una palabra de esperanza a los de la casa, una palabra de fe. Benditos los hogares que proveen una reunión de oración. Benditas las siervas y los siervos del Señor que se reúnen en sus casas y proveen una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de poder, una palabra de avanzada, una palabra, hermano, de gracia de Dios. No se está hablando aquí solamente de la vida material. El que no provee para los suyos, mayormente a los de su casa, ha negado ya, dice la palabra. No podemos nosotros ser solamente para adentro, ¿verdad? Como asadones, no. Tenemos que proveer. Tenemos que dar mayormente a los de la casa. Siempre Dios nos da para que proveamos. Siempre, si de la mano de Dios viene algo, entonces soltemos la mano para dar algo de parte de Dios que brota de nuestro corazón. El no proveer nada, el no proveer tiempo, el no proveer una palabra de fe, el no proveer materialmente, el no proveer nada, es el recibido tanto de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos recibido tanto de Dios. Y tanto hemos recibido que Dios espera que nosotros seamos dadivosos también. ¿Cuál es el camino de los negadores? Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 3:5. La evidencia, el rasgo del camino de los negadores. O sea, usted se va a encontrar en algún momento como un negador de la sobrenaturalidad de Dios, y que Dios la guarde y lo guarde, porque en algún momento nuestros hechos van a negar el carácter de los hombres de los últimos días. Dice que tendrán apariencia de piedad, 2 de Timoteo 3:5. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia, el poder de la piedad, hermanos, será negada por el carácter de los hombres de los últimos días. El amor de muchos se enfriará, los peligros se acrecentarán, y ahí el carácter brotará, hermano, en los últimos tiempos, en los últimos días. Pero va a salir a relucir la apariencia de piedad, la apariencia de caminar con Dios, pero negando la eficacia de caminar con Dios, queriendo caminar en fe esta vida cristiana, negando la eficacia de ella. ¿Cuántas iglesias, cuántas reuniones, hermano, hay personas que están reunidas en este momento? Multitudes, personas, miles y miles y millones de personas reunidas con una apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Quiere decir que el camino de los negadores va acompañada de apariencia de piedad. En tercer lugar, en el libro de Tito,
capítulo 1, verso 16, nos habla la escritura que van a decir que conocen a Dios, van a decir que Dios está en sus corazones, van a decir que son ungidos, van a decir el tiempo que han pasado con Dios, pero con los hechos negarán. Con sus hechos, con la boca dirán que conocen a Dios, con la boca dirán, hermano, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos estarán hablando otra cosa. De tal manera que el camino de los negadores tiene tres connotaciones. En primer lugar, hermanos, el que no provee mayormente a los de la casa, el que solo está para recibir algún día, el que no da una palabra, el que no presenta soluciones, el que no presenta y cubre necesidades. Llegará el momento en que va a negar mucho más. En tercer lugar, dijimos aquellos que tienen apariencia de piedad. Esa apariencia de piedad que a cualquiera puede engañar, a cualquier persona se puede engañar, a cualquier persona se puede bajar. Pero, hermano, ese es el camino de los negadores, que aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amén. Ese es el camino de los negadores. Ese es el camino de las personas que, hermano, en algún momento se van a encontrar con una conversación con Jesús, como se encontró Pedro en esta conversación. Este es el camino de aquellos que en algún momento van a ser interrogados por el amor de Dios, que en algún momento en sus vidas les van a hacer preguntas. En el caso de Pedro fueron 3 preguntas. Y fíjese, es increíble que en los 4 evangelios se habla de la negación de Pedro. Ninguno quiso omitir, ninguno de los hermanos, de los autores de los evangelios quiso omitir la negación de Pedro. Todos mencionan que quién era él. Y es más, algunos agregan que dijo más cosas en contra de Jesús. Y eso para él fue impactante, porque era profético. Ya el Señor se lo había dicho, le había mostrado el camino de su negación. O sea que en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Jesús, el Señor vio el camino del negador Pedro. Él observó que Pedro le iba a negar, pero también, y que eso serviría para bien. Primero, para formar el carácter de Pedro. Segundo, para que Pedro apreciara la misericordia de Dios. Qué lindo es el Señor. Y podría agregar un punto más, para asegurar la vida de Pedro de la bendición que sería para más personas. La negación de Pedro tuvo un propósito: establecerlo, bendecirlo, animarlo, restaurarlo y hacerle sentir que él, al contrario, lo vemos pacientemente aquí a Jesús. Algunos han presentado esta conversación como un Cristo enojado. Pedro, ¿me amas? Yo creo que no. Yo veo a Jesús aquí, paciente, amoroso, cariñoso, entrando el corazón de un negador, entrando en el corazón de Pedro para poder cautivar su voluntad y que él reconociera verdaderamente que le había fallado al Señor, negándolo. Veo 3 procesos en la vida de este varón. En primer lugar,
Yo veo aquí en el proceso de su reivindicación. Pedro fue reivindicado, hermanos. Pedro tomó y fue recuperada su posición. Tuvo una recuperación tremenda al escuchar las palabras de Jesús. Esa palabra que a cualquiera anima y lo está negó al Señor 3 veces. Y aunque le decían: si tú hablas como uno de ellos, me parece que te hemos visto con él. Yo te vi entrar y salir con él. Yo te pude ver que estabas en el grupo de Jesús. No, yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. Yo no sé de quién están hablando. Yo no fui. Yo no fui. Yo no sé de quién están hablando. Yo pasando iba. Si de repente me encontré aquí y ustedes me están... Pero en medio de esa caída hay una reivindicación en la vida de Pedro. Es decir, que lo están levantando, hermano. Están recuperando su moral. Porque después de la negación, Pedro, me imagino que andaba, después de esa negación, andaba como cabizbajo, como triste, cargando en su corazón esa negación. Y no había la oportunidad de estar cara a cara con Jesús, aunque dice la Biblia que lloró amargamente. Pero él se fue en la privacidad a llorar amargamente, con el amor de Dios. No había sido confrontado en recuperar su estado anímico y sus emociones equilibradas con el Señor. Pero la palabra del Señor nos dice, hermano, en el Salmo 146, verso 8, la palabra de Dios nos habla, hermano, que el Señor, Jehová, levanta a los caídos. ¿Quién levanta a los caídos? Después de estar en el suelo, después de estar abajo, después de estar lamiendo el polvo, después de estar, hermano, en una vergüenza interna y pública por haber negado al Señor, el Salmo dice: Jehová levanta a los caídos. Y esa es una reivindicación, qué bueno. Pero el ejército del Señor, el pueblo del Señor, es bien drástico con aquellos que han caído. Somos bien acusadores de aquellos que han fallado. Somos bien, hermano, no muy misericordiosos. Cuando un hombre, hermanos, no somos tan perdonadores. Pero la Biblia dice que Jehová levanta a los caídos y los levanta para reubicarlos en el lugar donde estaban. Los levanta para afirmarlos, hermano, que la bendición de Dios es más grande que la caída. Amén, hermanos. La reivindicación de Pedro. Yo me imagino que cuando Pedro oyó esas palabras: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque las 3 veces que negó Pedro hace muchos años, para mí Pedro fue contaminado en su carne, en su alma y en su espíritu. Y cuando confesó ese amor 3 veces, que sí lo amaba, hermanos, en la confesión venía también la liberación. En cada confesión de amor hay una liberación. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Lo liberó el Señor en la carne. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo liberó en el alma. Tú sabes que te ha tocado toda su humanidad. Y esa humanidad estaba cautiva, y esa humanidad no estaba muy estable, no estaba muy original. Había sido trastocado el corazón de este hombre. Pero viene el Señor y se acuerda Dios de ese texto bíblico: Jehová levanta a los caídos. Y comienza a ministrarle de ese amor. En el versículo 18 notamos ahí cómo Dios, cómo Jesús
hace una operación de reintegración en la vida de Pedro. Porque en esa confesita apacienta, pastorea, ¿ve? Lo está volviendo, mire, lo está volviendo a integrar, lo está integrando, lo está reintegrando al proceso al trabajo espiritual, a encargarle sus ovejas, a encargarle la labor espiritual más digna de la humanidad: pastorear las ovejas del Señor. Y le está diciendo: hermanos, aquí están mis ovejas, ámalas, pastoréalas, condúcelas, guíalas. Cuando José estaba en la cárcel y estaba el copero y el panadero, y los dos tuvieron un sueño cada uno, y el Señor le habló al copero que le iban a reintegrar la labor, le iban a restaurar su labor, y que dentro de 3 días se iba a presentar, iba a volver a darle de la copa del rey. Eso es una reintegración. Una restauración es volverlo a ubicar. Así Pedro estaba volviendo a ubicarlo el Señor. Mire qué precioso, hermano. Es que Dios, hermanos, Él nos da otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades el Señor ha preparado para con usted y para conmigo? Muchas oportunidades. Y Él no se cansa de darnos la oportunidad de que sintamos su amor y su perdón y su misericordia. Él no se cansa, hermanos. Él es tan paciente que lo que quiere es mostrar su misericordia. Y notamos en el verso 22 su reinvitación. Lo vuelve a invitar, lo vuelve a llamar, porque ya lo había invitado antes. ¿Se acuerda cuando conoció Pedro al Señor? Y le dijo: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Estaba la invitación. Pedro decía: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque lo estaba invitando a seguirle. Estaba invitándolo a una aventura espiritual eterna. Hermanos, el Señor nos ha invitado a una aventura espiritual eterna. Esta es una aventura, la gloria, el honor y para siempre. Es una aventura. Y desde ese momento el Señor le dijo a Pedro: Pedro, yo te haré pescador de hombres, sígueme. Y ahora lo está volviendo a invitar. Es una reinvitación, porque ya se le había hecho la primera vez. Es como cuando Eliseo pasaba frente a aquella casa de aquella mujer, y todas las mañanas, todas las tardes y todas las veces que Eliseo pasaba casa, le invitaba a comer, pasa adelante, pasa adelante, pasa adelante. Lo estaba invitando, lo reinvitaba y le decía: pasa adelante, hasta que el proceso de Dios se cumplió y él entró. Dios nos está invitando a nosotros, está invitando diariamente al ser humano, lo está reinvitando nuevamente, valga la redundancia, otra vez y otra vez y otra vez: sígueme. ¿Qué andas haciendo en el camino ancho? Sígueme. Venga. ¿Qué andas haciendo con la mentira? Sígueme, yo soy la verdad. ¿Qué andas haciendo en los caminos tortuosos de la vida? Sígueme, yo soy el camino. Es el Señor reinvitando. Es el Señor ubicando originalmente donde el ser humano debería y tiene que estar. ¿Y dónde tiene que estar? Disfrutando de la gracia de Dios, disfrutando de su benevolencia, de su poder, de su gracia infinita. De tal manera, hermanos queridos, que
El camino de los negadores es bien difícil, porque comienza como una avalancha creciendo hasta llegar al punto en que podemos negar las cosas del Señor. ¿Cuántas personas nos han sorprendido a nosotros? Personas que caminaron con el Señor. Ah, no, eso ya no voy. Y con un gran orgullo, con un gran ego del diablo, dicen: no, yo ya no voy. Mire, y usted que no se congregaba, usted, ¿cómo no? Pero ya no voy. Y usted que no le servía a Dios, sí, pero ya no. Con gran orgullo. ¿Qué pasó ahí? Fueron puestos en el camino de los negadores, pero se les olvidó que hay un camino de restauración, que hay un camino de reivindicación, que hay un camino de reintegración, que hay un camino de reinvitación. Todas las mañanas nos invita el Señor a ver su misericordia. Todas las mañanas. Los pajaritos cantan, la nube se levanta y comienza a llover. Los pajaritos, la creación le adora, le alaba. Una nueva oportunidad. Es una invitación de Dios a disfrutar de su amor. Por eso la invitación de Dios está siempre con usted, está siempre con nosotros. Aunque seamos duros, aunque seamos desagradecidos, aunque seamos ingratos en nuestro corazón, la invitación de Dios: restauremos para que usted y yo caminemos distinto. La invitación de Dios está para nosotros hoy y esta noche, en el nombre de Jesús, para que usted, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, Señor, que nos regalas, nos concedes, Señor, en donde vemos el camino de lo agradable, de lo perfecto que tú eres. Señor, guárdanos para que evitemos, Señor, y que no neguemos las cosas preciosas que tú nos has regalado, Señor. Señor, esta noche preciosa, yo te bendigo, Señor, porque en esta conversación, en este interrogatorio, Señor, está el amor, pero también está un negador. Señor, el que interroga es el amor divino. Por eso esta noche, Señor amado, en el nombre de Jesús, ven esta noche, perdona, Señor, si con nuestros hechos hemos negado la piedad, si con nuestras acciones hemos negado la eficacia de ella, Señor. Que estos estados pasen sobre, Señor, pasen desapercibidos y pasen sobre otros caminos